Muy buen día, nosotros somos Jesús Reinieri Soto y Rocío Berenice Almendares y les vamos a presentar el ejercicio del capítulo 3, el D4 del OneCat. Y el enunciado dice así: un condensador parcial toma el vapor que sale de la parte superior de una columna de destilación y condensa una porción de ella. La porción de vapor de la fracción molar YD se elimina como producto destilado. La porción líquida de la fracción X sub 0 se devuelve a la columna como reflujo. El líquido y el vapor que salen del condensador parcial se supone que están en equilibrio. Y una columna de destilación con un condensador parcial y un hervidor parcial están separando 1000 kilomol por hora de una mezcla que es 30% mol de metanol y 70% mol de agua, y es un líquido saturado. La presión de la columna es de 1 atmósfera y deseamos una recuperación de 98% del metanol en el destilado de vapor y una recuperación del 98% de agua en los fondos. Los datos de los equilibrios los tomamos de la tabla 2.7 y otros datos a usar son del problema 3E1. Las incógnitas que nos piden son, en el inciso A, nos piden que encontremos la corriente D, la fracción YD de metanol y la fracción XB del metanol. En el inciso B nos dicen que si la relación L sub 0 entre 2 es igual a 2, que encontremos la fracción X sub 0 M y L sub 0, donde el subíndice 0 se refiere a la corriente de reflujo. Y en el inciso C, si la relación L sub 0 entre D es igual a 2, entonces nos piden que encontremos el calor QC y QR. Ahora muy bien, nuestro esquema lo planteamos de esta manera, que tenemos nuestra columna de destilación que está trabajando a 1 atmósfera. Aquí le está entrando una alimentación, o sea, la corriente F, con 100 kilomol por hora. Y ya tenemos las fracciones, ¿verdad? Que son 0.3 de la fracción, o sea, ZM del metanol, y la del agua ZW, que es 0.7. En la parte de arriba tenemos nuestro condensador, que nos dice de que de la columna de destilación, o sea, pasa el vapor al condensador, o sea, B1Y1, y este genera un calor, QC, y de este condensador sale la corriente D, que es la de nuestro destilado, y ahí está la fracción YD. Y de esta misma corriente parte una, que es L sub 0 con su fracción X sub 0, que entra como reflujo de nuevo a la columna de destilación. Y en la parte de abajo tenemos nuestro rehervidor, ¿verdad? Que de la columna está sacando la corriente L y este rehervidor pues está utilizando un calor QR. Y de aquí pues salen los fondos, que es la corriente B con su fracción XB. Ahora, para hacer nuestros incisos, pues partimos y encontrar nuestras incógnitas, partimos de un balance global de masa, que es igual a F, o sea, la alimentación va a ser igual a la corriente D, la del destilado, más la corriente D, la de los fondos. Ahora, para sacar los incógnitas del inciso A, pues partimos de lo que ya conocemos, que son nuestros moles iniciales, como nos decía el enunciado, ¿verdad? A partir de nuestra corriente F de alimentación, que son los 100 kilomol por hora, sacamos los moles iniciales que tenemos de metanol y de agua. De metanol vamos a tener 30 kilomol por hora y los moles de agua iniciales van a ser 70 kilomol por hora. Ahora, con estos datos podemos sacar las fracciones. Y vamos a empezar con lo de la fracción del destilado, o sea, la corriente D. Eh, Partimos sacando los moles que tenemos en esta corriente, los moles de metanol y de agua. Ok, en el enunciado nos decía que teníamos que íbamos a recuperar el 99% del metanol de la corriente de alimentación. Entonces sabemos que los moles iniciales son 30 kilomol por hora de metanol y los multiplicamos por este porcentaje 0.99 y así obtenemos 29.7 kilomol por hora, que son los moles que vamos a tener de metanol en la corriente D. Ahora, para sacar los moles de agua en D, sabemos que en los fondos vamos a recuperar el 98% de agua. Quiere decir que el resto, o sea, el 2%, lo vamos a tener en nuestro destilado. Entonces, partimos de los moles iniciales de agua y lo multiplicamos por ese 2% y así vamos a obtener los 1.4 kilomol por hora, que van a ser los moles que vamos a obtener de agua en esa corriente. Ahora, para sacar la corriente D, la corriente total,
es la suma de los moles de cada compuesto. Es decir, que D va a ser igual a 29.7 kmol por hora, o sea, los moles de metanol, más 1.4 kmol por hora, los moles de agua, para darnos un total de 31.1 kmol por hora de la corriente D. Ahora, para sacar la fracción Y de M, partimos de la relación. Sabemos que Y de M son los moles son la fracción mol de metanol en la corriente D. Entonces partimos de esta relación que son los moles de metanol en D entre la corriente D. Y así sacamos que nuestra fracción Y de M es 0.9550. Ahora vamos para la corriente B, que son los fondos. De la misma manera que en D, sacamos los moles de metanol y agua a partir de los moles iniciales. Aquí nos decía, ¿verdad? Que como ya recuperamos 99% en el destilado de metanol, o sea que el 1% del resto está en los fondos. Entonces vamos a multiplicar los moles iniciales de metanol 30 por ese porcentaje para darnos 0.3 kmol por hora. Y lo mismo con el agua, que recuperamos un 98%. Entonces lo multiplicamos ese porcentaje por los 70 moles iniciales de agua y así obtenemos 68.6 kmol por hora, que son los moles que vamos a obtener de agua en esta corriente. Y de igual forma, para sacar la corriente total B, vamos a sumar estos compuestos y por lo tanto B es igual a 0.3 kmol por hora más 68.6 kmol por hora y nos da un total de 68.9 kmol por hora, que es el total de la corriente B. Y ahora para sacar la fracción XBM, es decir, la fracción de metanol en los fondos, sabemos que los moles de metanol, partimos de la relación de los moles de metanol en B entre la corriente B y nos da un total de 0.004354 como fracción XBM. Y así sacamos pues las incógnitas que nos ponían en A. Ahora para B nos dice que si tenemos la relación L sub 0 entre 2 igual a 2, tenemos que sacar la fracción X sub 0, que es la del reflujo, y la corriente L sub 0. Entonces, pues aquí solo hacemos un simple despeje, ya que conocemos la corriente D, entonces L sub 0 queda 2 por D. Entonces, esto es igual a 62 kmol por hora, que es lo que vamos a obtener total de la corriente L sub 0. Ahora, para sacar la fracción X sub 0 del metanol, o sea, la fracción del reflujo, vamos a partir de la tabla 2.7, que son datos de equilibrio. Y como nos decía el enunciado, tanto la corriente D como la corriente L sub 0 están en equilibrio. Entonces podemos partir de la fracción que ya encontramos de metanol en la corriente D, que es Y de M igual a 0.9555, que esta fracción es lo que tenemos de metanol en vapor. Entonces nosotros lo que queremos encontrar es cuánta es la fracción que tenemos de metanol en la porción líquida, que es la que entra como reflujo. Entonces, pues nos vamos a la tabla y buscamos, ya que no la tenemos directa, tenemos que hacer una interpolación entre los datos de 0.915 y 0.958, que eso es el metanol en vapor, ¿verdad? Entonces, obtenemos que la fracción de metanol en la porción líquida es de 0.893. Y podemos también buscar con esta, ya que sabemos que la suma de las fracciones tiene que dar a 1, entonces para encontrar la fracción de reflujo de agua, solo le restamos la fracción de reflujo de metanol al 1 y así obtenemos el total de esta fracción de reflujo de agua, que es 0.107. Y así concluimos con el inciso B. Ahora, para nuestro inciso C, ¿verdad? Que nos pide que teniendo la relación L sub 0 sobre D igual a 2, hay que encontrar el calor K sub C y K sub R. Recordando que el K sub C es el calor del condensador, o sea, en la parte de vapor que es el reflujo, y K sub R es el del hervidor. Donde para nuestro calor K sub C tenemos la siguiente ecuación, que es la ecuación 3.10, que nos dice que la corriente que va a ser igual a la corriente D por la entalpía de D más la corriente L sub 0 por su entalpía menos la corriente B sub 1 por su entalpía. Entonces acá faltan muchos datos, entonces hay que encontrar cada uno de estos para poder encontrar nuestro calor K sub C. Comenzando, ¿verdad? Que hay que comenzar con nuestra corriente B sub 1. Entonces, con un balance de materia en el condensador, vemos que entra B sub 1 y sale la corriente D más L sub 0, que esta también es nuestra ecuación 3.8.
Entonces, ya teniendo nuestros valores de la corriente D y la corriente L sub 0, solo sumamos, ¿verdad? 31.1 kmol por hora más 62.2 kmol por hora, teniendo así un valor de la corriente B sub 1 de 93.3 kmol por hora. Ahora, con balance por componentes, ¿verdad? Que sería la corriente B sub 1 por su fracción, y va a ser igual por la corriente D por su fracción, más la corriente L sub 0 por su fracción, ¿verdad? Ya teniendo todos estos datos encontrados en el inciso A y B, entonces solo despejamos para nuestra fracción Y sub 1 en el metanol, ¿verdad? Dándonos un valor de 0.9137. Y recordando que para la fracción en el agua, que la suma de metanol más agua tiene que dar 1, entonces solo vamos a restar 1 menos la fracción 1 de metanol, dándonos este Y sub 1 de agua de 0.0863. Entonces, para la temperatura a la que entra la corriente B sub 1, hago una interpolación en la tabla 2.7, ¿verdad? Donde sabemos que nuestra fracción de vapor es igual a 0.9137, entonces nos vamos a la tabla, buscamos este valor y vemos que el valor no está exacto. Entonces habría que hacer una interpolación en los rangos de 0.915 y 0.958, ¿verdad? Entonces, haciendo nuestra interpolación, tenemos una temperatura de 67.65 grados Celsius, que esta temperatura nos va a ayudar para encontrar las entalpías. Entonces, para mi entalpía H sub 1, tengo la siguiente ecuación, que es la ecuación 2.10, ¿verdad? Que me dice que la entalpía H sub 1 va a ser igual a mi calor de vaporización del metanol por su fracción, más el calor de vaporización del agua por su fracción, más el Cp por la fracción del metanol, entre la resta de temperaturas, que va a ser la temperatura 1, que es la que vamos a encontrar, y una temperatura de referencia del metanol, más lo mismo para el agua, ¿verdad? La fracción por el Cp entre la resta de temperaturas, donde para este inciso el problema ya nos decía que hay que usar los datos del problema 3.E1, donde para mis calores de vaporización utilizo estos datos, ¿verdad? Que son tomados a la temperatura de ebullición, para que para el agua sería 373.15 y para el metanol 337.65 Kelvin. Donde acá tenemos que mi calor de vaporización de metanol va a ser igual a 352.70 kJ por kilomol y para el agua sería 406.56 kJ por kilomol. Ahora, para nuestros CPs, entonces tomamos nuestra temperatura, que es de 67.65, que sería 340.8 Kelvin, ¿verdad? Y nuestra temperatura de referencia para hacer un promedio, ¿verdad? Y tenemos un promedio de temperatura del agua de 356.975 y una temperatura promedio de metanol de 339.225, ¿verdad? Porque vamos a sacar un CP promedio con estas dos temperaturas. Entonces, y estas son las ecuaciones que nos da el problema 3G1. Entonces, el Cp promedio para el metanol nos daría de 48.41 kJ sobre kilomol por Kelvin y para el agua nos daría de 34.04 kJ kilomol por Kelvin. También recordando que nuestra fracción de metanol es 0.9137 y para el agua 0.08863. Ahora, ya teniendo todos nuestros datos, podemos sustituir en nuestra ecuación 2.10 para encontrar nuestra entropía en la corriente 1. Entonces, sustituyendo todos nuestros datos, ¿verdad? Nos da que tenemos una entalpía de 35.581.33 kJ kilomol. Ahora busco mis datos para mi entalpía en la corriente D, ¿verdad? Donde tenemos una misma ecuación, ¿verdad? Que utiliza los calores de vaporización por su fracción y el Cp por la fracción por la resta de temperaturas, ¿verdad? Viendo acá que no tenemos la temperatura de la corriente D. Entonces nos vamos a nuestra tabla 2.7, ¿verdad? Recordando que tenemos una fracción de 0.9550, que fue la que encontramos en nuestro inciso A. Entonces vamos a nuestra tabla, vemos que no está el valor exacto, entonces nos tocaría interpolar. Entonces vemos que está en un rango de 0.915 y 0.958. Entonces, haciendo esto, interpolando, tenemos nuestra temperatura en la corriente D de 66.11, donde vuelvo a utilizar mis calores de vaporización siempre a las temperaturas de ebullición, ya sea del agua y del metanol, ¿verdad? Que sería 373.15 Kelvin para el agua y 327.65 Kelvin para el metanol. Luego vuelvo a usar mis ecuaciones que me da el ejercicio 3G1, ¿verdad? Donde recordando que tengo que sacar un CP promedio con una temperatura promedio, ¿verdad? Que acá lo sería para el agua 373.15 más la temperatura de 66.11, teniendo así un promedio de temperatura del agua de 356.205 y para el metanol de 338.455, teniendo así
un CP promedio del metanol de 48.35 kilojoule kilomol por Kelvin y un CP promedio del agua de 34.03 kilojoule kilomol por Kelvin. Entonces, teniendo mi fracción Y sub D del metanol, ¿verdad? Que ya habíamos calculado que es de 0.9550. Y para el agua solo hacemos la resta de 1 menos la fracción de metanol. Entonces nos da una fracción del agua de 0.045. Ya teniendo todos nuestros datos, volvemos a sustituir en nuestra ecuación para la entalpía en la corriente D. Entonces sustituimos todos los datos y nos da una entalpía en la corriente D de 35.589.17 kilojoule kilomol. Ahora busco mis datos para mi entalpía en la corriente sub 0, ¿verdad? Donde tengo la siguiente ecuación, que acá solo va a ser igual a la fracción del líquido por el CP del líquido de metanol por la diferencia de temperaturas más la fracción del agua por el CP líquido del agua por la diferencia de temperaturas, donde acá no tengo la temperatura de la corriente sub 0. Pero viendo nuestro esquema sabemos que la temperatura en D va a ser igual a la temperatura en sub 0. Entonces podemos decir que la temperatura sub 0 va a ser igual a 66.11 grados Celsius, que es 339.26 Kelvin. Y recordando, ¿verdad? Que utilizamos como temperatura de referencia la temperatura de ebullición del agua, que es de 100 grados Celsius, y la de metanol, que es 64.5 grados Celsius. Entonces volvemos a sacar los CP, ¿verdad? Que nos da el ejercicio 3G1. Recordando que hay que hacer un CP promedio, entonces sacando las temperaturas promedio para el agua de 356.105 y una temperatura promedio del metanol de 338.455, teniendo así un CP promedio de líquido del metanol de 86.85 kJ por kilomol Kelvin y un CP promedio de líquido del agua de 75.4 kJ kilomol Kelvin. Y sabemos que ya habíamos encontrado el valor de la fracción x sub 0m en el inciso B, que era de 0.893, ¿verdad? Entonces, para sacarlo para el agua, solo hacemos la resta de 1 menos la fracción en el metanol, teniendo así una fracción del agua en la corriente sub 0 de 0.107. Ya teniendo todo esto en nuestros valores, solo sustituimos nuestra ecuación de la entalpía en la corriente sub 0, ¿verdad? Teniendo así una entalpía H sub 0 de menos 148.55 kJ por kilomol. Entonces, recordando mi ecuación 3.10, que era para encontrar mi calor K sub C del condensador, y habiendo encontrado todas nuestras entalpías, ya sea para la corriente D, para la corriente sub 0 y para la corriente H1, ya teniendo mis corrientes de D, L sub 0 y B sub 1, las puedo sustituir en mi ecuación, teniendo así un total de calor Q C de menos 2.236.340, ¿verdad? Teniendo así un total de calor K sub C de 2.222.154 kJ por hora, que esa sería nuestra respuesta para el calor K sub C. Ahora vamos a encontrar mi calor K sub R, que es para el rehervidor, ¿verdad? Que está en los fondos, donde con la ecuación 3.15a, que tenemos que va a ser igual a mi corriente D por su entalpía, más la corriente B por su entalpía, menos el calor que encontramos del condensador, menos la corriente F por su entalpía, ¿verdad? Entonces igual nos faltan encontrar las entalpías y ciertas corrientes, entonces hay que encontrar todas estas para poder encontrar mi calor K sub R. Entonces empiezo encontrando mis datos comenzando por la entalpía de la corriente B, donde sabemos que tiene una fracción en el metanol de 0.004354 encontrado en el inciso anterior. Entonces para encontrar la del agua solo hacemos la resta 1 menos esta fracción, teniendo así una fracción del agua en la corriente B de 0.99565. Entonces, como nos falta la temperatura en la corriente de B, entonces nos vamos a nuestra tabla 2.7, ¿verdad? Y vemos que no está el dato exacto, entonces habría que interpolar. Entonces, interpolando para mis datos, ¿verdad? De temperatura, encuentro que la temperatura en mi corriente B va a ser igual a 99.22 grados Celsius, convertida a Kelvin de 372.37 Kelvin. Ya teniendo esto, vuelvo a poner mi ecuación para mi entalpía HB, ¿verdad? Que sería la fracción de metanol en B por su CP por la resta de temperaturas, que sería la temperatura en B, que es la que acabamos de encontrar, menos la temperatura de referencia. Y vamos a seguir utilizando las temperaturas de ebullición, ya sea para el agua y para el metanol, ¿verdad?
Entonces, para nuestro CP, ¿verdad? Teniendo una temperatura, utilizando las temperaturas de referencia y la temperatura que acabamos de encontrar, entonces vamos a utilizar una temperatura promedio que para el agua sería 372,76 y para el metanol 355,01. Entonces, con esta temperatura promedio calculamos nuestro CP promedio, ¿verdad? Entonces, para el metanol sería 89,74 kJ por kilomol Kelvin y para el agua de 75,4 kJ kilomol Kelvin. Entonces ya teniendo todos mis datos, ya puedo sustituirlos en mi ecuación de entalpía. Y así teniendo una entalpía en la corriente B de menos 45,02 kJ por kilomol. Luego encontraría mis datos para mi entalpía en F. Entonces para mi entalpía en la corriente F, ¿verdad? Que es la de alimentación, tenemos esta ecuación, ¿verdad? Que ahí sería ya la fracción en la alimentación por el CP del líquido de metanol por la diferencia de temperaturas. Y también para el agua, que es la fracción del agua de alimentación por el CP líquido del agua por la resta de sus temperaturas, ¿verdad? Donde acá también no tenemos la temperatura F, entonces nos vamos a la tabla 2.7. Recordando que para el metanol tenemos una fracción de alimentación de 0.3. Este dato ya está fijo en la tabla, por lo tanto no habría que interpolar en este caso. Y vemos que nuestra temperatura sería de 78 grados Celsius convertida a Kelvin de 351,15 Kelvin. Entonces, recordando que utilizamos temperatura de referencia, la temperatura de ebullición para el agua de 100 grados Celsius y para el metanol de 64,5, ¿verdad? Entonces podemos calcular nuestros CPs con una temperatura promedio, recordando que para el agua va a ser 372,15 y para el metanol de 344,4. Entonces calculamos mi CP promedio y para el metanol tenemos un CP líquido promedio de 87,85 kJ kilomol Kelvin y para el agua tenemos un CP líquido promedio de 75,4 kJ kilomol Kelvin. Entonces ya teniendo todos nuestros datos, ya podemos sustituirlo en nuestra ecuación para nuestra entalpía en la corriente F. Y tenemos una entalpía en la corriente F de menos 805,37 kJ kilomol. Entonces, para nuestro calor sub R ya habiendo encontrado todas nuestras entalpías, teniendo ya todas nuestras corrientes y el calor K sub C que ya lo hemos encontrado anteriormente, entonces solo sustituimos, ¿verdad? Con todos nuestros datos y tenemos que el calor QR, que es del hervidor, va a ser igual a 3.486.413,02 kJ por hora, teniendo así ya calculado nuestro QR. Pero acá también, como nos dice el ejercicio, ¿verdad? Que usáramos los datos del ejercicio 3.E1 para los datos de la entalpía. Pero también nosotros podemos calcularlo usando las tablas del Perry, ¿verdad? Que para sacar nuestros calores de vaporización usábamos las tablas 2.150 y para nuestros CPs, ya sea de líquido y de gas, utilizamos las tablas 254 y 256. Entonces nosotros también calculamos aparte con los datos del PRI para compararlos con los datos que nos da el ejercicio de 3.1, ¿verdad? Teniendo esta tabla, fijándonos que la variación es muy poca, ¿verdad? Pudiendo utilizar cualquiera de las dos referencias. Y vemos que para el calor K sub C, ¿verdad? Utilizando el Perry, tenemos que es de 2.236.340,977 kJ por hora y sacados del ejercicio 3.1 de 2.222.154,712. Y para el K sub R sacado del Perry sería igual a 3.414.420,751 kJ por hora. Y para el ejercicio 3.1 sería de 3.486.413,02 kJ por hora. Viendo que la variación es muy poca, ¿verdad? Entonces, para poder utilizar también las tablas del Perry o, o las fórmulas que ya nos daba el ejercicio 3.1, ¿verdad? Entonces, como una referencia extra, más para saber de dónde poder sacar estos datos, ya si no tenemos ecuaciones, porque este caso era de metanol agua, entonces para otras mezclas sería bueno usar estas tablas del PR. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda estamos a sus servicios.